Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los números irracionales. Para eso inicialmente definamos qué es un número irracional. Los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar como una fracción exacta de dos números enteros. En otras palabras, no se pueden escribir en la forma a sobre b, o sea en forma de fracción, donde a y b son enteros con b diferente de 0. Es importante aclarar que nunca podemos dividir por 0, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta otra definición que hace referencia a que los números irracionales son aquellos números reales que no pueden expresarse como una fracción simple, es decir, como una división exacta entre dos números enteros. O sea, no podemos escribirlo como un fraccionario. Por ejemplo, vamos a recordar inicialmente qué tipos de conjuntos son los que tenemos o que hemos manejado o que se manejan hasta antes de hablar de los números irracionales. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, que se definen como todos aquellos números que van desde el 1 hasta el infinito. En algunos libros aparece el 0, pero aquí vamos a definirlo como aquellos números que van desde el 1 hasta el infinito, como el conjunto de los números naturales. Tenemos otro conjunto más grandecito que es el conjunto de los números enteros. Para recordarlo, son exactamente estos mismos números más sus opuestos, incluyendo el 0, o sea, vamos a tener en cuenta todos los números naturales, 1, 2, 3, hasta el infinito, más los opuestos de estos números. El opuesto de un número es el mismo número pero negativo, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito, incluyendo el 0. O sea, el 0 ya hace parte de los números enteros. Anteriormente, quiero aclarar aquí que en los números naturales no se, digamos como que no se tenía en cuenta el valor de un número nulo, o sea, no lo tenían en cuenta como que no existiera. Por eso los números naturales en muchos de los libros arrancan desde el 1. Algunos libros, para hablar de algunas aplicaciones del cálculo, manejan los números naturales desde el 0, pero pues podemos sin hacer ninguna restricción, podríamos incluso hablar de que los números naturales arrancan desde el 0, pero normalmente en los libros nos aparecen de esta forma. Existe otro conjunto mayor a este, que es el conjunto de los números racionales, que previamente ya se han manejado. Es un tipo de conjunto que no se puede expresar en forma, así como está aquí, como ninguno de estos dos conjuntos, en forma de extensión, sino que nos toca utilizar algo que llamamos la comprensión. Y mencionamos una característica de este conjunto. Decimos que el conjunto de los números racionales son todos aquellos números que se pueden escribir de la forma a sobre b, donde a y b pertenece a los números enteros, o sea, dos números que pertenecen de este conjunto y se pueden escribir de la forma a sobre b, sabiendo que b es diferente de 0. Así es como nosotros definimos los números racionales. Si tienes alguna duda acerca de este tipo de conjuntos, te recomiendo ver en el canal ya los temas relacionados con cada uno de estos conjuntos. Existe un video donde ya nos explica de una mejor manera a qué hace referencia los números racionales y todas sus operaciones que podemos encontrar con ellos. Como aquí lo que queremos explicar son los números irracionales, pues ¿quiénes son los números irracionales? Pues para eso recordemos inicialmente que es un número racional. Ya dijimos que los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir de la forma a sobre b, o sea, como decir un medio. Pero es que un medio también lo puedo escribir en forma decimal, como decir 0.5, ¿cierto? 0.5 es igual a un medio. Entonces, este número lo puedo llevar a la forma de fracción. Si lo puedo llevar de forma de fracción, quiere decir que es un número racional. 0.6666 es un número decimal periódico. Se llama periódico porque periódico puro, porque se repite un mismo número hasta el infinito, ¿sí? Este tipo de números periódicos puros o decimales con terminación finita se pueden expresar en forma de fracción. Si yo quisiera, matemáticamente, también aquí en el canal ya hay un video que me explica cómo pasar un número decimal a fracción. Entonces los invito a que lo vean. Pero si yo hago esa operación, me va a encontrar que eso se puede definir como 2 tercios. 2 tercios, si yo hago esta división, me va a encontrar que es 0,6666 hasta el infinito. O sea, es un número racional que se puede escribir en forma de fracción o en forma de decimal periódico. En este caso, periódico puro. Adicional a eso, también tengo los números raíces cuadradas exactas. Una raíz cuadrada exacta también es un número racional, como la raíz de 9. La raíz de 9 que es igual a 3, entonces sería un número racional. Eso sería un pequeño repaso de qué tipo de números nos podemos encontrar
que hacen parte de los racionales. Incluso pudieran encontrar un número que se repita una serie. Por ejemplo, 0,358, 358, 358, ese número también hace parte de los números racionales, porque tienen sería un racional periódico mixto, donde tiene como una especie de ciclo de números que se repite. Es todo decimal que cumpla esas condiciones, que se pueda llevar a forma de fracción, es lo que nosotros llamamos números racionales. Nuestro tema son los números irracionales. Entonces, ¿cuáles son los números irracionales? Pues los números irracionales son todos aquellos números que cumplen esta condición, que si se escriben en forma decimal, no hay una serie de números a continuación, sino son infinitos números, diferentes números que no tienen serie, no tienen razón, pero se llaman números irracionales, como estos dos que estoy presentando acá: 3,58, 14, 37, 259, 0, 6, 31, 74, 28, 91. Por lo general aquí van puntos suspensivos, quiere decir que continúan hasta el infinito, y a esta serie de números es lo que yo normalmente llamo números irracionales. ¿Listo? Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Sería una forma o una presentación de lo que son los números irracionales. Cuando hablamos de números irracionales, tenemos que remontarnos a este señor. Se llama Hipaso de Metaponto. Hipaso de Metaponto fue un matemático y filósofo griego que vivió en el siglo V a.C. Es conocido por ser uno de los primeros en demostrar que la existencia de los números irracionales. ¿Y cómo lo demostró? Pues lo demostró a partir de este triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, cuyas dimensiones eran 1. Y lo que pudo hallar es que este número coincidía con esta medida, con la medida de raíz de 2, y que raíz de 2 era un número irracional, ¿sí? Fue el primero en hallar esa definición de lo que es un número irracional. Según la leyenda, Hipaso de Metaponto fue un discípulo muy famoso de Pitágoras, y incluso hacía parte de la escuela pitagórica. Pero él, al igual que Pitágoras, pensaba que todos los números se podían expresar en forma de fracción, y no fue así. Cuando Hipaso de Metaponto descubrió que existían unos números que no se podían escribir en forma de fracción, lo descubrió a través de un método de contradicción, en donde logró encontrar de que esto no era un número racional, ¿sí? Anteriormente se pensaba eso en la escuela pitagórica. Esto hizo que de una u otra manera fuera rechazado de esta escuela. Incluso se cree que fue asesinado a raíz de dar a conocer ese descubrimiento, porque para ellos eso era fatal. En esa época era fatal. Todo se creía que se cumplían los números pitagóricos. Cuando Hipaso de Metaponto descubrió que no existían propiamente números racionales, que no todos se cumplían, entonces sucedió lo que acabé de comentarles. En pocas palabras, la demostración de Hipaso de Metaponto fue un golpe muy significativo para la creencia pitagórica en lo que tiene que ver con la racionalidad de todos los números. A partir de entonces, pues los matemáticos griegos comenzaron a explorar la naturaleza de los números irracionales y de pronto su papel en la matemática. Gracias a este señor fue que se descubrió esta irracionalidad de los números. Como por ejemplo, aquí tenemos otros números irracionales que son muy conocidos, como el valor de pi. ¿Qué es pi? Pues pi, podríamos decir que como valor numérico es 3,1415,925, y de aquí para allá cualquier cantidad de números infinitos que no se cumple, que no tienen una razón, que es conocido como número irracional. En pocas palabras, también se define el valor de pi como ¿qué? Como si fuéramos a definir el valor a qué equivale pi, pues podríamos relacionarlo primero con una circunferencia, y el valor de pi es las veces que cabe el radio en media circunferencia. Por eso muchas veces aparece que pi equivale a 180 grados, porque a esta distancia le llaman un radián, y las veces que cabe ese radio a través de la longitud de media circunferencia es lo que nosotros denominamos pi, que cabe exactamente 3 veces y un pedacito. Ese pedacito es el 14,15,925. Ese es el valor de pi. Otra forma como podríamos definir el valor de pi, que es el cociente que hay entre la división del diámetro, podríamos hablar también del diámetro en toda la circunferencia. Si en media circunferencia el radio equivale a 3 veces y un pedacito, pues el diámetro en toda la circunferencia también equivale a 3 veces y un pedacito. Sería otra definición de lo que es el valor de pi, pero normalmente se relaciona con media circunferencia.
las veces que cabe el radio en media circunferencia. Ese en sí es el valor de este número irracional. Por acá encontramos otro número irracional que se llama el número neperiano. Se conoce con el nombre de E y equivale a ¿qué? A 2,7182818. Este número surge de una forma natural de diversos contextos matemáticos. Podríamos decir que una de las formas más comunes de calcular este número es a través del límite de una función exponencial. E se define como el límite de la siguiente expresión cuando n tiende a infinito. E es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n. Entonces lo que nosotros hacemos es que empezamos a reemplazar n por varios valores. Vamos aumentando n, 1, 2, 3, 4, 5, y todo eso lo elevamos también al mismo número. Entonces a medida que va aumentando n, va tomando ¿qué valor? Va tomando el valor de 2,7182818 y aquí hasta el infinito. Ese vendría a ser una forma como podemos identificar el valor de e. También podríamos relacionar este e con el logaritmo natural o el logaritmo neperiano que llaman, que equivale al logaritmo natural de e. Logaritmo en base de 10 es igual al logaritmo natural de 10, y esa sería una forma como también podríamos hablar de este número e, ¿cierto? Otra sería en la serie de Taylor, que e también puede expresarse como una serie infinita. La serie de Taylor podríamos hallarlo de esta forma: e a la x es igual a 1 más x a la 1 factorial más x a la 2 factorial más x a la 3 factorial. A medida que aumenta la x y se expresa el número factorial, pues nos va a dar el valor de esta expresión. ¿Cuál es el factorial? Pues hablamos del factorial como 2 factorial, 2 por 1, 3 factorial, 1 por 2 por 3, 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4, y así sucesivamente. Entonces cuando hallamos este valor de esta serie de Taylor, encontramos que el valor más aproximado de esta serie es esta cantidad, 2,7182818, que se conoce como el número de Euler o el número neperiano. En resumen, podríamos decir que este número e, ya dijimos que también se conoce con el nombre de el número de Euler, es una constante matemática fundamental en muchos de los campos, especialmente del cálculo y de la teoría de números. Ya dijimos que su valor aproximado es este, 2,7182818, y hace parte de los números irracionales. Bueno, también tenemos otro número irracional muy conocido, que es el valor de phi. Este número, que es 1,6180339887, es más conocido como el número áureo. Es representado por esta letra phi. Es una constante matemática que aparece con frecuencia en la naturaleza y en el arte. Su valor aproximado es el que les acabo de mencionar. Existen varias formas de calcular este número. Una forma es teniendo en cuenta 1 más raíz de 5 sobre 2. Si yo hago esto matemáticamente, voy a encontrar el valor aproximado que tengo aquí arriba. ¿Cómo se calcula ese número? Pues sacándole la raíz cuadrada a 5, sumándole 1 y dividiéndolo por 2, ¿no? Esa es la forma como podemos calcular este número. ¿Por qué es importante este número? Simplemente porque en matemáticas se utiliza como la proporción divina. Incluso se considera que hay proporciones basadas en este número áureo que son estéticamente agradables para el ojo humano. Como por ejemplo, en la naturaleza se encuentra la disposición de hojas de plantas, incluso la estructura de las conchas marinas, tal y como la vemos aquí, y muchas otras formas naturales. Por ejemplo, también encontramos en el arte lo que tiene que ver con la Gioconda o la Mona Lisa. Se ha utilizado bastante este número áureo por varios artistas y arquitectos a lo largo de la historia para crear obras consideradas bellas y armónicas, como por ejemplo el hombre de Vitruvio, que también se dice que tiene las medidas perfectas. Adicionalmente, pues Leonardo de Pisa fue un matemático italiano del siglo XIII, considerado de pronto uno de los más talentosos de la Edad Media. Se le conoce principalmente porque introdujo en Europa el sistema de numeración arábico que utilizamos hoy en día. Sin embargo, hay una serie o una suma que es muy importante aquí, que tiene que ver con Leonardo de Pisa, es la que se llama la sucesión de Fibonacci. Leonardo de Pisa, digamos que es muy conocido por su, serie o sucesión, de la sucesión de Fibonacci, que es simplemente la suma de estos números: 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, o sea, un número con el anterior, y esa serie en general me va formando una serie que se conoce con el nombre de Fibonacci. Y cuando yo hago de pronto la suma de dos números de estos de la serie de Fibonacci y los divido por 2, me voy a encontrar con unos números que están muy relacionados con nuestro número áureo, que tiene diversas aplicaciones en geometría, en álgebra y en otras áreas de las matemáticas. Incluso tienen mucha relación actualmente con la computación,
la física, juegos, el trading que es simplemente una aplicación de lo que tiene que ver con inversiones en bolsa, ¿sí? Existe algo que se maneja allá, que está relacionado con este número, el 1,618, que se llama las zonas de Fibonacci y que se utiliza mucho en los mercados. Bueno, adicional a eso, pues esas zonas de Fibonacci que están muy relacionadas con estos números, con este número áureo, el 1,618, y cada una de las relaciones que tienen cada uno de estos números cuando se suman y se dividen entre sí, me permite generar unas zonas que son muy reconocidas en el mercado. Es una información relevante, pero que está muy relacionada con lo que tiene que ver con el número áureo y de pronto la serie de Fibonacci, que también está muy relacionada con este número áureo. Bueno, aunque Fibonacci no descubrió el número áureo, la asociación que lleva su nombre está estrechamente relacionada con él. A medida que avanzamos en la asociación de Fibonacci, la división de un número entre su antecesor se aproxima cada vez más al número áureo, o sea, al 1,618. Esa conexión ha fascinado a muchos matemáticos, a artistas, a científicos durante siglos. Y lo que podríamos decir en sí es que el número áureo pues, es una constante matemática fascinante con varias aplicaciones en diferentes campos. Su cálculo es sencillo y digamos que su importancia radica en la relación que ha tenido este número en lo que acabamos de ver anteriormente, que está relacionado con la belleza, la naturaleza y las matemáticas, lo que tiene que ver con la armonía de la naturaleza y muchas otras cosas más. Bueno, espero les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios relacionados con los números irracionales y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.